Los hijos gemelos de Avengers estaban empezando a pintar el cielo de naranja cuando el cártel Vortex hizo su movimiento. Su barco descendió a través de la niebla de la mañana como un depredador, silencioso y mortal. Habían hecho esto cientos de veces antes en docenas de mundos. Para ellos el secuestro era solo un negocio. Nada personal, solo otra transacción en el submundo criminal que prosperó en los espacios entre el espacio civilizado. Su objetivo era una pequeña granja en las afueras de la colonia Newportland. Los informes de inteligencia les dijeron que un hombre llamado Derek Mitchell vivía allí con su hija de 12 años, Lily. El informe decía que era un agricultor que apenas llegaba a fin de mes, perfecto para un rescate rápido. Agarra al niño, exige el pago, recoge el dinero y desaparece. Simple, fácil, rentable. El equipo Vortex estaba formado por 6 extraterrestres, todos ellos con experiencia en esta línea de trabajo. Secuestrarían a diplomáticos, ejecutivos corporativos e incluso a miembros menores de la realeza de una docena de especies diferentes. Un niño humano de una granja remota debería hacer el trabajo más fácil de sus carreras. Su líder, una enorme criatura llamada Vector, repasó el plan una última vez cuando su nave aterrizó detrás del viejo granero. Entrada y salida en 5 minutos, sin complicaciones. Lily estaba en el jardín cuando llegaron. Ella estaba recogiendo tomates para el desayuno, tarareando una canción que su padre le había enseñado. Ella vio las sombras moviéndose entre los edificios antes de que los extraterrestres se dieran cuenta de que los había visto. Su mano se movió hacia el pequeño colgante que llevaba alrededor del cuello. Un regalo de su papá. Lo presionó una vez, activando la baliza de socorro oculta en el interior. Luego continuó cogiendo tomates como si nada estuviera mal. Los extraterrestres se abalanzaron sobre ella rápidamente. Vector esperaba gritos, llantos, tal vez un intento de huir. En cambio, la niña simplemente los miró con sus tranquilos ojos marrones que parecían demasiado serenos para una niña. Lo inquietó, pero dejó el sentimiento a un lado. Tenían un horario que cumplir. Dentro de la granja, Derek estaba preparando café cuando sonó la alerta en su reloj. El dispositivo que no había usado en 5 años de repente cobró vida con una señal prioritaria que había rezado no ver nunca. El faro de su hija. Su mano se congeló a medio camino hacia la cafetera. Durante exactamente 3 segundos, permaneció completamente quieto, su mente procesando lo que esto significaba, en lo que tendría que convertirse nuevamente. Luego se movió. El equipo Vortex aseguró a Lily en su nave en 4 minutos. Trabajo profesional, ejecución limpia. No dejaron ningún rastro, salvo un poco de tierra removida en el lugar donde aterrizaron. Cuando su nave despegó y saltó al hiperespacio, Vector se permitió una sonrisa de satisfacción. Otra operación exitosa. Enviarían la demanda de rescate una vez que llegaran a su base oculta en la nebulosa carmesí. Algún granjero desesperado juntaría todos sus ahorros y obtendría una ganancia fácil. Lily permaneció sentada en silencio en la celda de detención mientras la nave viajaba a través del hiperespacio. Ella no lloró, no gritó, no suplicó. Ella simplemente observó todo, notó la disposición del barco, contó a los miembros de la tripulación, identificó sus armas. Su padre la había entrenado para situaciones como esta desde que tenía 6 años. Al principio lo hizo parecer juegos, ejercicios divertidos. Solo cuando creció comprendió lo que realmente le estaba enseñando: cómo sobrevivir, cómo reunir información, cómo esperar el momento adecuado. De regreso al descanso de Haven, Derek caminó hacia su granero con pasos mesurados. Para cualquiera que lo observara, podría haber parecido tranquilo, casi casual. Pero en el interior, algo antiguo y terrible estaba despertando. Presionó la palma de la mano contra una sección de la pared del granero que parecía igual a todas las demás. La veta de la madera escaneó la huella de su mano, verificó su identidad, y una sección de la pared se deslizó a un lado. La armería que había más allá estaba impecable. Cada arma limpia y mantenida a pesar de 5 años de desuso. Su armadura colgaba de su estante, de color negro mate y cubierta de modificaciones que la hacían más letal que el equipo de grado militar. La nave en el hangar subterráneo cobró vida y sus sistemas se activaron automáticamente cuando los sensores detectaron su presencia. Derek estaba en la entrada de su antigua vida, la vida que le prometió a su esposa que dejaría atrás antes de que ella muriera.
Había cumplido esa promesa durante 5 años. Había sido un buen padre y un simple granjero. La Unión Galáctica había garantizado su retiro. Prometió que si se detenía, si desaparecía, su familia estaría protegida. Habían roto esa promesa. Se fue poniendo la armadura pieza por pieza. Cada movimiento le devolvía la memoria muscular y él trataba de olvidarla. El casco fue el último. Mientras se sellaba alrededor de su cabeza, el HUD parpadeó y cobró vida. Y con él, el acceso a redes y recursos que la galaxia creía desmantelados. Listas de contactos que ya no deberían existir. Favores debidos por personas en lugares muy oscuros. Canales de información que traficaban con secretos y sangre. Derek Mitchell, el granjero, se había ido. En su lugar había algo con lo que el submundo criminal tenía pesadillas. Lo llamaron el fantasma, el humano que había acabado con guerras y derribado imperios. El asesino que nunca falló en una misión, nunca dejó rastro, nunca mostró piedad hacia quienes lastimaron a inocentes. Hizo 3 llamadas. 3 personas que le debían la vida. Antes incluso de que él explicara lo sucedido, ellos ya lo sabían. Podían oírlo en su voz. El fantasma había regresado y alguien había cometido un terrible error. La nave de Derek, el veredicto silencioso, emergió del hangar subterráneo como un fantasma que se levanta de una tumba. No tenía marcas de identificación, ni códigos de registro, ni nada que pudiera rastrearlo hasta algún gobierno u organización. El casco estaba recubierto de materiales que curvaban las ondas de los sensores a su alrededor, haciéndolo parecer nada más que un espacio vacío en la mayoría de los sistemas de escaneo. Esto no era tecnología militar. Esto era algo mucho más avanzado, construido por personas que necesitaban moverse sin ser vistas a través de los sectores más fuertemente custodiados de la galaxia. Su primera parada fue una estación comercial llamada Crossroads, una enorme estructura que flotaba en un espacio neutral, donde se encontraban 3 límites territoriales diferentes. Era el tipo de lugar donde la información era moneda corriente y las preguntas eran peligrosas. Derek atracó en una bahía de mantenimiento olvidada y se abrió paso a través de pasillos llenos de petróleo y especias alienígenas. Encontró su primer contacto en un bar poco iluminado donde la clientela sabía que no debía mirar fijamente a los desconocidos. El nombre del extraterrestre era Rico, un corredor de información que se especializaba en redes criminales. Hace 5 años, Derek había salvado su vida durante un trato que salió mal. En el momento en que Rico lo vio cruzar la puerta, sus 3 ojos se abrieron de par en par con reconocimiento y miedo. Antes de que Derek pudiera siquiera sentarse, Rico ya estaba hablando, y las palabras salían a borbotones. El cártel Vortex que opera desde la nebulosa Carmesí. 3 bases principales y docenas de operaciones más pequeñas. Dio coordenadas, nombres, protocolos de seguridad, todo lo que sabía. Derek no lo amenazó, ni siquiera preguntó. La reputación del fantasma ya era una amenaza suficiente. Todo el mundo sabía lo que les pasaba a las personas que le hacían perder el tiempo. Mientras tanto, a años luz de distancia, en la base Vortex, Lily estaba poniendo en práctica su propio entrenamiento. La celda en la que la encerraron era rudimentaria, diseñada para contener a cautivos civiles que no sabían nada mejor. En menos de 1 hora, ella había forzado la cerradura usando un alambre que había sacado de la suela de su zapato, un truco que su padre le había enseñado cuando tenía 8 años. Pero no escapó. Aún no. Correr a ciegas solo haría que quedara atrapada o se perdiera en el espacio. Ella necesitaba información primero. La base fue construida dentro de un asteroide ahuecado. Túneles y cámaras excavadas en la roca durante décadas. Lily descubrió que el sistema de ventilación era lo suficientemente grande como para que alguien de su tamaño pudiera pasar a través de él. Durante el día siguiente, mapeó toda la instalación, escuchando conversaciones, observando las rotaciones de guardia, aprendiendo el ritmo y las debilidades de la base. Derek hizo 2 paradas más, recogiendo piezas del rompecabezas. Cada contacto le daba más información, cada uno aterrorizado de que decir no pudiera atraer la atención del fantasma sobre ellos. Al final del segundo día, sabía todo sobre las operaciones del cártel Vortex, sus líneas de suministro, sus compradores, sus escondites, su estructura de liderazgo. No solo quería rescatar a Lily.
Quería asegurarse de que esto no volviera a suceder nunca más. Su primer ataque llegó al tercer día. Un depósito de suministros de vórtice en el borde del sistema Kaelor simplemente dejó de existir. Dereric llegó, se movió por las instalaciones como humo y no dejó nada más que pasillos vacíos. Las imágenes de seguridad solo mostraban oscuridad y sombras, breves destellos de movimiento que podrían haber sido cualquier cosa. 17 agentes de Vortex estacionados allí desaparecieron sin dejar rastro. No hay cuerpos, no hay evidencia, simplemente desaparecieron. Vector recibió el informe mientras contaba las ganancias esperadas del rescate de Lily. Al principio, lo descartó como una posible incursión de una pandilla rival. Pero entonces la segunda base quedó oscura. Luego un tercero. Cada uno destruido con precisión quirúrgica. No hubo supervivientes ni testigos, salvo los aterrorizados vecinos que hablaron de una sombra que se movía en la oscuridad. Fue entonces cuando Vector cometió su error fatal. Decidió investigar a su cautiva, averiguar quién era realmente su padre y si estaría dispuesto a pagar más para recuperarla rápidamente. Lo que encontró en las bases de datos militares clasificadas le heló la sangre. Archivo tras archivo marcados con las más altas autorizaciones de seguridad. Informes de misión que habían sido sellados por orden directa del Consejo Galáctico. Y en el centro de todo, un nombre que apareció una y otra vez en conexión con asesinatos imposibles y operaciones militares que oficialmente nunca sucedieron. Derek Mitchell, nombre clave, el fantasma. Estado retirado en virtud de la disposición 7 del tratado. Nivel de amenaza extremo. Notas: no participar bajo ninguna circunstancia. Si lo encuentra, evacúe el área inmediatamente y comuníquese con el Comando Galáctico. Vector se quedó mirando la pantalla durante un minuto entero. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Secuestró a la hija del fantasma más legendario de la Tierra, el humano que había acabado él solo con la invasión de los Krylox, asesinando a toda su estructura de mando en una noche. El hombre que había entrado al palacio del emperador Dravik a través de un ejército de guardias y salió solo, dejando al imperio en caos en todo el submundo criminal. Los rumores comenzaron a extenderse. El fantasma había regresado y estaba cazando. Organizaciones que no tenían nada que ver con el vórtice comenzaron a enviar mensajes a la Unión Galáctica, rogándoles que intervinieran. Todos habían oído las historias. Todos en los rincones más oscuros de la galaxia sabían de lo que era capaz Derek Mitchell cuando alguien lo traicionaba. Dentro de la base del vórtice, Lily había hecho una amiga. Pip era un joven extraterrestre que trabajaba en mantenimiento, apenas algo más que un niño. La encontró en la sala de servidores donde estaba corrompiendo cuidadosamente las bases de datos de navegación. En lugar de dar la alarma, simplemente la miró con los ojos muy abiertos y susurró una sola pregunta. ¿Eres su hija? Lily asintió lentamente y Pip dejó sus herramientas. Entonces te ayudaré, dijo simplemente. No quiero estar aquí cuando llegue. Juntos comenzaron a prepararse. Lily le enseñó a Pip cómo sabotear sistemas sin ser atrapado, cómo crear puertas traseras y protocolos de seguridad, cómo convertir una fortaleza en una trampa. Su padre le había enseñado que la victoria no era cuestión de fuerza. Fue cuestión de preparación y paciencia. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, la nave de Dereric se movió silenciosamente hacia la nebulosa carmesí. No tenía prisa ni cometía errores. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, moverse como un fantasma a través de la galaxia, dejando terror a su paso. La cacería había comenzado y el cártel Vortex estaba aprendiendo una lección que otros habían aprendido antes que ellos. No toques a la familia de un humano. Nunca, porque los humanos no solo se defienden. Ellos libran la guerra con una furia fría y calculadora que no se detiene hasta que todo lo que construyeron es cenizas. Para el quinto día de la cacería de Derek, el pánico se había extendido por el submundo criminal como una enfermedad. El cártel Vortex no solo estaba perdiendo operaciones, estaban siendo borrados sistemáticamente de la existencia. Cada base, cada casa segura, cada depósito oculto que Dereric descubrió simplemente desapareció. No hay batallas, no hay tiroteos dramáticos, solo silencio donde antes había actividad. El patrón siempre fue el mismo. Una ubicación de vórtice se oscurecería. Las balizas de emergencia se activarían durante unos segundos antes de cortarse.
Para cuando alguien llegara a investigar, encontraría instalaciones vacías con todos los sistemas de seguridad misteriosamente desactivados. A veces había señales de lucha, armas disparadas a las sombras, marcas de explosiones en las paredes donde criminales en pánico habían disparado a la nada, pero nunca cuerpos, nunca ninguna evidencia de quién que había estado allí. Otros sindicatos criminales observaron este desarrollo con creciente horror. El colectivo Red Phone, que había sido rival del Vortex durante décadas, envió un mensaje urgente a los mediadores neutrales. Querían que se supiera públicamente que no tenían nada que ver con los problemas actuales del vórtice y que no querían ser parte de lo que estaba sucediendo. La Red Obsidiana, una de las operaciones de contrabando más grandes de 7 sistemas, cerró sus actividades por completo durante una semana. Aterrorizado de que de alguna manera pudieran cruzarse accidentalmente con el fantasma, el Consejo de la Unión Galáctica celebró una sesión de emergencia. Representantes de 40 especies diferentes se reunieron para discutir qué hacer con un solo ser humano que estaba destruyendo redes criminales como una fuerza de la naturaleza. Algunos sugirieron enviar fuerzas militares para detenerlo. Esa sugerencia murió rápidamente cuando alguien buscó el historial de servicio de Dererick. Las misiones que había completado, las cosas imposibles que había hecho, enviar tropas tras él solo haría que esas tropas murieran. En lugar de eso, intentaron ponerse en contacto con él. Decenas de mensajes enviados a todos los canales de comunicación que sabían que podían monitorear. Ofertas de ayuda oficial, promesas de apoyo militar total, rogamos moderación y paciencia. Dererick ignoró todos y cada uno de ellos. Tenía un objetivo y nada de lo que la galaxia dijera o hiciera cambiaría su curso. En la base del vórtice oculta en la nebulosa carmesí, Vector estaba aprendiendo lo que significaba ser perseguido por algo que no podías ver ni predecir. Su organización se estaba derrumbando a su alrededor. Los operativos estaban abandonando sus puestos y huyendo hacia sistemas distantes. Los socios comerciales estaban cortando todos los vínculos. Incluso sus propios comandantes sugirieron que simplemente liberaran a la niña y desaparecieran. Pero el orgullo de Vector no se lo permitió. Había construido el cártel Vortex de la nada durante más de 30 años. Había sobrevivido a guerras de pandillas, represiones militares y colapsos económicos. Se negó a creer que un ser humano pudiera destruir todo lo que había creado. Así que, en lugar de rendirse, redobló sus esfuerzos. Trasladó a Lily a una sección más segura de la base y triplicó las rotaciones de guardia. Lily aprovechó el caos para su beneficio. Con la ayuda de Pip, obtuvo acceso a casi todos los sistemas de la base. Ella corrompió los manifiestos de suministro para que los envíos llegaran a lugares equivocados. Ella modificó los turnos de guardia para que los guardias se presentaran en puestos vacíos mientras que áreas importantes quedaban sin vigilancia. Incluso logró entrar en el sistema de comunicación, escuchando cada mensaje de pánico que llegaba, informando que otra operación de vórtice había sido destruida. Se enteró de que su padre había alcanzado 19 vórtices diferentes en 5 días. 19. Su alcance la asombró incluso a ella, y ella había crecido viéndole entrenar, sabiendo de lo que era capaz. Pero esto era diferente. Esto no fue un entrenamiento ni una demostración. Este era el fantasma en todo su esplendor, sin reglas que lo detuvieran y sin piedad en su corazón. La campaña de Dererick no se trató solo de destrucción. Se trataba de enviar un mensaje que resonaría en el mundo criminal durante generaciones. En cada lugar que visitaba, dejaba algo atrás. Un marcador simple que apenas se nota a menos que sepas buscarlo. Un pequeño símbolo rayado en una pared o grabado en una terminal de computadora. La marca del fantasma. Le contó a todos los que vinieron después exactamente quién había estado allí y por qué. El impacto psicológico fue devastador. Las redes criminales de toda la galaxia comenzaron a implementar nuevos protocolos, verificaciones de antecedentes obligatorias para cualquier objetivo potencial de secuestro, prohibiciones absolutas en operaciones que involucraran a familias humanas. Algunas organizaciones incluso crearon divisiones de inteligencia dedicadas cuyo único trabajo era identificar y evitar a cualquier persona conectada con los servicios militares o de inteligencia de la Tierra. El 10º día, Vector hizo su primer intento de negociación. Envió un mensaje cuidadosamente redactado a través de canales neutrales, enfatizando que Lily estaba completamente ilesa y bien cuidada. Sugirió que podrían discutir los términos y llegar a un acuerdo que satisficiera a todos.
Intentó sonar razonable y profesional, como si se tratara de un asunto que se había salido de control. La respuesta de Derek llegó 6 horas después. No eran palabras, eran coordenadas. 12 conjuntos de coordenadas distribuidas en 4 sistemas. Vector los colocó en sus cartas de navegación y sintió que se le hundía el corazón. Eran las ubicaciones de sus propiedades privadas, sus escondites de riqueza, las casas seguras donde vivía su familia. Lugares que no estaban conectados al cártel Vortex de ninguna manera oficial. Lugares que deberían haber sido imposibles de encontrar. Ahora todos y cada uno de ellos eran una ruina humeante. El mensaje fue clarísimo. No habría negociación, ni términos, ni acuerdo. A Derek no le interesaba el dinero, ni las disculpas, ni las promesas. A él solo le interesaba una cosa, recuperar a su hija. Todo lo demás, todo lo que Vector había construido, todas las personas que le importaban, eran solo obstáculos que había que eliminar. Vector se quedó mirando las imágenes de destrucción durante mucho tiempo. Entonces tomó una decisión nacida de la desesperación y del orgullo herido. Reclamó todos los favores que le debían en toda la galaxia. Contactó con los mercenarios más peligrosos, los soldados más hábiles, cualquiera que estuviera, dispuesto a luchar por suficiente dinero. Estaba trasladando a Lily a la estación Fuerte de Hierro, una luna fortaleza que nunca había caído en 300 años de guerra. Hizo el llamado y sorprendentemente la gente respondió. No porque no tuvieran miedo del fantasma, sino porque Vector estaba ofreciendo cantidades de dinero realmente demenciales. Suficiente para jubilarse. Suficiente para desaparecer en los confines del espacio explorado y vivir en el lujo. 500 de los luchadores más letales de la galaxia comenzaron a converger en la estación Ironold, cada uno sabiendo que podría no sobrevivir, pero dispuesto a correr el riesgo para obtener la recompensa. Lily se enteró de la mudanza a través de las intercepciones de comunicación que había establecido. Ella y Pip comenzaron a prepararse silenciosamente para el transporte, pero ahora tenían una nueva misión. Necesitaban sobrevivir el tiempo suficiente en la nueva ubicación para ayudar a su padre cuando llegara porque ambos sabían sin ninguna duda que llegaría. Nada en la galaxia podría detenerlo. Mientras la nave de Derek se movía a través del hiperespacio hacia la nebulosa carmesí, los mensajes inundaban las redes criminales. Advertencias, actualizaciones, avistamientos, reales e imaginarios. La galaxia temblaba, atrapada entre la fascinación y el horror ante lo que un ser humano podía hacer cuando su familia estaba amenazada. Y en bares y lugares de reunión de 1000 mundos, los criminales estaban aprendiendo una nueva regla que se transmitiría a través de sus organizaciones durante los años venideros. Manténgase alejado de las familias de la Tierra porque los humanos pueden parecer suaves, pueden parecer civilizados, pero cuando amenazas a sus hijos, se convierten en algo antiguo y terrible. Se convierten en monstruos. La estación de hierro flotaba en el espacio como una luna de metal, repleta de armas y defensas que se habían construido a lo largo de siglos. No era solo una base, fue un monumento a la ingeniería militar. Hace 300 años, una coalición de 5 especies intentó tomarlo durante las guerras del sector. Trajeron una flota de 200 buques de guerra. Solo 12 lograron salir con vida, y el fuerte de hierro nunca cayó. La fortaleza se había ganado su reputación a sangre y fuego. Vector se encontraba en el centro de comando observando cómo sus fuerzas tomaban posición. 500 mercenarios, cada uno de ellos veterano de incontables batallas. Armas capaces de destrozar acorazados. Generadores de escudos que podrían soportar el bombardeo orbital. Conjuntos de sensores que podrían detectar una nave que sale del hiperespacio desde 3 sistemas de distancia. Convirtió el fuerte de hierro en una fortaleza impenetrable. Y por primera vez en semanas, se permitió sentir algo parecido a la confianza. Lily llegó con el convoy de transporte, rodeada de guardias que vigilaban cada uno de sus movimientos. La trasladaron al núcleo de la estación, a un bloque de detención de alta seguridad que originalmente había sido diseñado para albergar a criminales de guerra y comandantes enemigos. La celda era pequeña pero sofisticada, con campos de fuerza y múltiples sistemas de bloqueo redundantes. Pip se había quedado atrás en la antigua base, y Lily se sintió verdaderamente sola por primera vez desde su captura. Pero estar solo no significaba estar indefenso. Su padre le había enseñado que la preparación lo era todo, y ella había estado preparándose durante 2 semanas.
en su cabello, retorcido en lo que parecían trenzas decorativas. Había escondido finas tiras de metal tomadas de la base antigua. En el dobladillo de su ropa había microchips que había robado de terminales de computadora. Pequeñas cosas que los escáneres de los guardias pasaron por alto porque buscaban armas, no herramientas. La nave de Derek apareció en los sensores de hierro exactamente donde Vector la esperaba. A 3 minutos luz de distancia, cayendo desde el hiperespacio en una aproximación estándar. Vector. Los mercenarios se tensaron, con las armas listas. El centro de comando siguió la pequeña nave mientras se acercaba, sin hacer movimientos agresivos, simplemente avanzando lentamente hacia la estación. Entonces las luces apagaron. Todas las pantallas del centro de comando se oscurecieron. Se encendió la iluminación de emergencia, bañando todo de rojo. Vector gritó órdenes, exigiendo informes de situación, pero su tripulación ya estaba luchando. La nave que estaban rastreando había desaparecido de los sensores. No fue destruido, no saltó, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Lo que no sabían era que Derek no se había acercado desde donde ellos pensaban. La nave que estaban rastreando era un señuelo, un dron que funcionaba con sistemas automatizados. Derek había llegado 3 días antes, escondida en el campo de escombros que orbitaba Ironhold, esperando y observando. Había pasado 72 horas estudiando sus patrones, mapeando sus sistemas, encontrando las debilidades en su supuesta fortaleza perfecta. Lo primero que hizo fue acceder a su red, no a través de algún intento dramático de hackeo que disparara las alarmas, sino a través de la paciencia. Había observado a los equipos de reparación ir y venir e identificado puntos de acceso de mantenimiento que no estaban tan monitoreados. Cuando un dron de suministro automatizado atracó para entregar piezas de repuesto, Derek estaba debajo, montado en las abrazaderas magnéticas, invisible tanto para los sensores como para los ojos. Una vez dentro, se movió a través de los túneles de mantenimiento que cada estación espacial tenía, pero la mayoría de los defensores se olvidaron de los pasajes donde los robots de reparación iban a arreglar los sistemas dañados. Los estrechos pasillos por los que los humanos apenas podían pasar, pero que conectaban todos los sistemas principales de la estación. Plantó nodos de acceso en puntos de unión clave, lo que le dio control sobre la infraestructura de Ironhold. Ahora, con su hija en algún lugar de esta enorme fortaleza, Derek activó todo a la vez. El soporte vital no se interrumpió. Eso sería demasiado peligroso e indiscriminado, pero se volvió poco confiable. La gravedad fluctuaba aleatoriamente, pasando de lo normal a 0 y a un peso aplastante en cuestión de segundos. Las puertas se cerraron y desbloquearon sin ningún patrón que los defensores pudieran predecir. Los mercenarios se encontraron separados en pequeños grupos, aislados unos de otros, incapaces de coordinarse. Dentro de su celda, Lily sintió que la gravedad cambiaba y supo inmediatamente lo que significaba. Su padre estuvo aquí. Se quitó las tiras de metal del cabello y comenzó a trabajar en el generador de campo de fuerza. Tomó 20 minutos de trabajo cuidadoso, pero finalmente el campo parpadeó y murió. Las cerraduras físicas eran más fáciles, sistemas mecánicos rudimentarios que dieron paso a alguien que había estado abriendo cerraduras desde que tenía 6 años. Derek se movió a través del caos como si hubiera nacido para ello. Él no mató indiscriminadamente. Cuando se encontró con grupos de mercenarios, les dio una oportunidad. Deja caer tus armas y vete o quédate y muere. La mayoría optó por irse. Los habían contratado para defender una estación, no para suicidarse luchando contra una leyenda. Los pocos que decidieron luchar aprendieron porque Fantasma nunca había fallado en una misión. Peleó con una eficacia que rayaba en lo artístico. Cada movimiento tenía un propósito. Cada disparo encontró su objetivo. Usó la estación contra los defensores, atrayéndolos hacia pasillos donde la gravedad fallaría repentinamente o habitaciones donde las puertas lo sellarían. Convirtió las defensas de Ironhold en un laberinto de trampas mortales. Y conocía cada camino para atravesarlo porque había pasado 3 días memorizando el diseño. Lily se liberó e inmediatamente se movió para liberar a otros prisioneros. El bloque de detención albergaba 2 docenas de cautivos, personas de diversas especies que habían sido capturadas por el vórtice a lo largo de los años. Los organizó rápidamente, distribuyendo las armas que encontró en una estación de guardia que había sido desbloqueada misteriosamente.
Se convirtieron en su propia pequeña fuerza, moviéndose a través de la estación y causando confusión entre los defensores. Padre e hija trabajaron uno hacia el otro sin ninguna comunicación, cada uno sabiendo instintivamente dónde estaría el otro. Dererick escuchó informes de prisioneros atacando desde el sector de detención y supo inmediatamente lo que había hecho Lily. El orgullo se mezcló con su furia. Ella estaba usando todo lo que él le había enseñado. Lily escuchó a los mercenarios huir en pánico desde los niveles superiores y supo que su padre los estaba atacando como si no fuera nada. Se encontraron en un corredor de enlace, cerca del centro de la estación. Dererick dobló una esquina y se detuvo, viendo a su hija parada allí con un rifle robado, suciedad en su cara, pero ojos claros y enfocados. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Lily sonrió un poco. «¿Me extrañaste, papá?» La expresión de Dererick no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó ligeramente. «Buen trabajo con los presos». «Eso fue inteligente. Aprende de los mejores», respondió. Detrás de ellos, las alarmas seguían sonando. Más adelante, podían escuchar a la guardia de élite restante de Vector tomando posiciones defensivas en el centro de comando. El líder de Vortex no tenía dónde correr ni más bases a las que huir. Este fue el final de una forma u otra. Dererick revisó sus armas y miró a su hija. «Quédate detrás de mí. Mantente alerta. Y Lily, estoy orgulloso de ti». Ella asintió y levantó su rifle. «Terminemos esto». Juntos se dirigieron hacia el centro de comando. El humano más letal de la galaxia y su hija, que estaba demostrando que algún día podría superarlo. La guardia de élite de Vector no tuvo ninguna oportunidad. La batalla fue breve, brutal y decisiva. Cuando las puertas del centro de comando finalmente se abrieron, Vector estaba solo, sin armas, con su imperio destruido, enfrentándose a los dos humanos que habían desmantelado todo lo que había construido. Vector estaba de pie en su centro de comando en ruinas, rodeado de consolas brillantes y los cuerpos inconscientes de su guardia de élite. Tenía las manos levantadas, sus armas yacían en el suelo y, por primera vez en su larga carrera criminal, comprendió lo que era el verdadero miedo. Derek Michie estaba frente a él, con la armadura rayada y abollada por la batalla y el arma apuntando firmemente al pecho del alienígena. A su lado, Lily sostenía su rifle con la misma concentración tranquila, luciendo mucho mayor que sus 12 años. El silencio se prolongó durante un largo instante. Afuera, los sonidos de la lucha habían cesado. La mayoría de los mercenarios habían huido, habiendo tomado su pago y desaparecido en la galaxia antes de que pudieran ser atrapados por lo que viniera después. Los pocos que se quedaron a luchar estaban inconscientes o se habían rendido. La estación de hierro, la fortaleza que nunca había caído, había sido tomada por dos personas. Dererick finalmente habló, su voz fría y vacía de emoción. «Tienes dos opciones: enfrentar el juicio ante el Consejo Galáctico. Dejemos que la galaxia vea qué sucede cuando alguien rompe los tratados o desaparece para siempre. Y quiero decir para siempre. Elige ahora». La mente de Vector repasó rápidamente todas las posibilidades. Desaparecer significaba la muerte. Él lo sabía. Pero un juicio significaba exposición, humillación y prisión. Sin embargo, la prisión significaba vida, y la vida significaba posibilidad. Eligió el juicio, creyendo que en algún lugar del proceso legal podría encontrar misericordia, podría encontrar una manera de negociar o escapar. Fue el último error que cometería como ser libre. Derek contactó directamente con la Unión Galáctica por primera vez desde que esto había comenzado. En cuestión de horas, las fuerzas de seguridad del Consejo llegaron a Ironall para tomar la custodia de Vector y sus agentes sobrevivientes. La evidencia que Derrick proporcionó fue abrumadora. No solo la prueba del secuestro de Lily, sino la documentación de cientos de otros crímenes. Tráfico, contrabando, asesinato, extorsión. Toda la operación del cártel Vortex dejó al descubierto archivos que Dererick había recopilado durante su destrucción sistemática de su imperio. El juicio fue transmitido a todo el mundo civilizado. El Consejo quería que fuera público y que todo el mundo viera las consecuencias. Vector se sentó en la cámara del acusado, observando cómo una víctima tras otra testificaba en su contra. Familias destrozadas, vidas destruidas, especies cuyos gobiernos enteros habían sido corrompidos por el dinero del vórtice.
La evidencia era tan contundente que incluso sus propios abogados dejaron de intentar defenderlo a mitad del proceso. Pero el verdadero impacto llegó cuando Dererick testificó. La galería estaba repleta de representantes de 1000 mundos, todos queriendo ver a Fantasma en persona. Habló con calma sobre el tratado que el Consejo había negociado cuando se retiró, sobre la promesa de que su familia estaría protegida si dejaba de trabajar, sobre volver a casa y encontrar que su hija se había ido y esa promesa rota. Los miembros del Consejo parecían incómodos. Sabían que tenía razón. No habían cumplido con su parte del trato. Y la galaxia había visto como un humano le recordaba a todo el mundo lo que sucedía cuando rompías la fe con los guerreros más peligrosos de la Tierra. El testimonio de Dererick duró solo 20 minutos, pero lo cambió todo. No estaba pidiendo simpatía ni comprensión. Estaba afirmando hechos. El Consejo había llegado a un acuerdo. No lograron conservarlo, y ahora necesitaban arreglarlo. No solo para él, sino para cada familia humana que vive en la galaxia. El Consejo deliberó durante menos de una hora. Vector fue condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional. El cártel Vortex fue disuelto oficialmente, sus activos confiscados y distribuidos entre sus víctimas. Pero la verdadera decisión llegó después, una que cambiaría el modo en que la galaxia interactuaba con la humanidad. El Consejo anunció una nueva disposición del tratado. Cualquier ataque a una familia humana en cualquier lugar de la galaxia sería considerado un acto de guerra contra la Tierra misma. No es un delito ni una violación de la ley local. Un acto de guerra con respuesta militar completa autorizada. La flota de la Tierra, que había estado creciendo silenciosamente en segundo plano mientras otras especies se preocupaban unas por otras, respondería a cualquier ataque de ese tipo con una fuerza abrumadora. El mensaje fue claro. Los humanos eran pacientes y pacíficos cuando se los dejaba solos, pero amenazar a sus familias cruzaba una línea que no se podía desviar. La galaxia acaba de ver a un soldado humano retirado desmantelar todo un imperio criminal en 2 semanas. Nadie quería ver qué pasaría si todo el ejército de la Tierra se involucrara. Derek rechazó todas las recompensas que ofreció el Consejo. Medallas, títulos, puestos de autoridad, compensaciones económicas masivas. Él lo rechazó todo. Había hecho lo que hizo por una sola razón, recuperar a su hija. Todo lo demás era solo ruido. Pero sí hizo una exigencia. Una disculpa formal grabada y distribuida por toda la galaxia, reconociendo el fracaso del Consejo en proteger a su familia como prometió. Lo dieron inmediatamente. Su alto canciller leyó personalmente la declaración mientras las cámaras la transmitían a todos los rincones del espacio civilizado. Lily regresó a la escuela en Avens Rest 3 semanas después. En la superficie todo parecía normal. Ella asistía a clases, hacía sus tareas, salía con amigos, pero las agencias de inteligencia de toda la galaxia habían abierto archivos sobre ella. Habían visto lo que ella hacía dentro de las bases del vórtice, las habilidades que demostró, el pensamiento táctico, la calma bajo presión. Derek Mitchell no fue solo un guerrero que aparece una vez en una generación. Él estaba entrenando a una sucesora, y ella estaba aprendiendo rápido. El submundo criminal se transformó de la noche a la mañana. Nuevos protocolos se difunden en todas las organizaciones. Se enviaron avisos rojos a cada tripulación, a cada operación, a cada jefe. Las familias humanas ahora eran absolutamente intocables, máxima prioridad, sin excepciones. Varias organizaciones fueron más allá y crearon divisiones de inteligencia dedicadas cuyo único trabajo era identificar y evitar a cualquier persona con conexiones con los servicios militares o de inteligencia de la Tierra. Surgió un mercado negro de información sobre familias humanas, no para atacarlas, sino para evitarlas. Las operaciones criminales pagarían dinero sustancial solo para saber si había humanos viviendo en un área que estaban considerando para realizar actividades. La paranoia era profunda. Nadie quería convertirse accidentalmente en el siguiente ejemplo. Dererick regresó a su granja, pero todo había cambiado. La armería oculta del granero se mantuvo activa. Su nave permaneció cargada de combustible y lista en su hangar subterráneo. Los contactos que había reactivado durante su cacería se mantuvieron en contacto, formando una red informal de personas que le debían la vida. Se retiró oficialmente de nuevo, pero ahora la galaxia sabía que podía salir del retiro en cualquier momento.
Los agricultores vecinos ahora lo trataban de manera diferente, con un respeto teñido de miedo. Habían visto las noticias, observado el juicio, habían descubierto quién era realmente su tranquilo vecino. Pero también lo vieron trabajando en sus campos, vieron a Lily riendo mientras hacía sus tareas, vieron la vida normal que intentaban mantener. Se creó una dinámica extraña. Este guerrero mortal que solo quería cultivar verduras y criar a su hija. Lily se adaptó a su manera. Continuó su formación, pero ahora con una comprensión más profunda de por qué era importante. Ella había visto de lo que era capaz su padre y había descubierto capacidades en sí misma que no sabía que existían. Algunas noches tenía pesadillas sobre su cautiverio. Otras noches, soñaba con el momento en que había liberado a esos prisioneros, los había organizado y los había conducido a la batalla. Ambos sueños eran partes reales de lo que ella se estaba convirtiendo. La galaxia se instaló en una nueva normalidad. El crimen todavía existía. Los criminales seguían actuando, pero se había escrito una nueva regla con sangre y fuego. Podías robar, contrabandear, pelear por territorio, ejecutar cualquier plan que quisieras, pero te mantenías alejado de las familias humanas porque la humanidad había demostrado algo que algunas especies apenas estaban empezando a comprender. Los humanos no eran la especie más fuerte, no eran los más inteligentes ni los más rápidos, no tenían armas naturales ni armaduras ni habilidades especiales, pero tenían algo que los hacía más peligrosos que todo eso. Cuando amenazas a sus hijos, se vuelven absolutamente imparables. Ninguna cantidad de dinero, poder o potencia de fuego podría enfrentarse a un humano que protege a su familia. Y en Derek Mitchell, la galaxia había aprendido esa lección del mejor maestro posible. La historia de Fantasma y su hija se extendió por 1000 mundos, contada en bares y trastiendas, convirtiéndose en leyenda. Los padres de cada especie se lo contaron a sus hijos, aunque las lecciones que extrajeron fueron muy diferentes. Los padres humanos lo contaron como una historia de amor y protección, un recordatorio de que la familia vale cualquier sacrificio, cualquier riesgo. Los padres extraterrestres lo dijeron como advertencia, un recordatorio de que los humanos son peligrosos cuando se les provoca y que hay límites que nunca se deben cruzar. Ambas lecciones eran ciertas. Ambas lecciones fueron necesarias. Y ambas lecciones resonarían en la galaxia durante generaciones, mucho después de que Derek y Lily hubieran vivido sus vidas en la paz que tanto habían luchado por conseguir.